Bienvenidos a la tercera parte de esta historia que desafía a la ciencia, la historia de Jacobo Grinberg, y propuso una hipótesis. ¿Qué tal si Jacobo encontró una manera de permanecer en una capa de realidad a la que solo se accede cuando la conciencia y el campo se sincronizan? Tal vez por eso algunos lo vieron, y otros no, porque no se trataba de mirar, sino de sintonizar. En el próximo fragmento, te contaré sobre la grabación que alguien recibió por correo, sin remitente, con una voz que parecía venir desde otra parte del tiempo. La grabación llegó sin previo aviso. Un sobre sin remitente, sin marcas, sin sello. Solo un casete, como los de antes, con una etiqueta escrita a mano. Escúchalo cuando estés solo. La persona que lo recibió era un exalumno de Jacobo, alguien que había trabajado con él en sus primeros experimentos y que, tras su desaparición, se había apartado de todo. No sabía qué pensar. Ni siquiera tenía una grabadora. Tuvo que conseguir una. Y cuando por fin pudo reproducirla, lo que escuchó no era música ni una voz clara. Era un murmullo, como si la cinta contuviera un susurro grabado en otra dimensión. Pero al subir el volumen, empezaron a percibirse palabras, desordenadas, fracturadas por el ruido, pero con una coherencia imposible. Si puedes oír esto, es porque ya estás dentro. La realidad no comienza afuera, comienza en el punto donde dejas de necesitar certeza. La voz era familiar, pero no exactamente humana. No tenía el tono de Jacobo, pero sí su cadencia, como si fuera él, desde otro lugar. Después de 6 minutos, la cinta se detuvo sola, y al retrocederla, el casete estaba en blanco. Nada, ni un solo sonido, como si lo que fue escuchado hubiera sido transmitido solo una vez. Una emisión viva, no una grabación. Ese exalumno no lo contó por años, pero un día, en una entrevista privada, compartió lo vivido. Y al hacerlo, otros también comenzaron a hablar. No todos recibieron casetes. Algunos escucharon frases en sueños, otros mientras meditaban, y algunos más, al borde de una experiencia límite. Pero en todos los casos, las palabras coincidían, no en forma exacta, sino en vibración. No estás imaginando, estás recordando, y si recuerdas, entonces ya estás dentro del campo. Desde entonces, la teoría que alguna vez pareció absurda comenzó a tomar una nueva forma. La conciencia no termina con el cuerpo ni con el tiempo. Solo cambia de medio. Y algunos, como Jacobo, aprendieron a usar ese medio para seguir comunicando desde el otro lado del velo. En este fragmento, te contaré lo que ocurrió cuando uno de sus antiguos cuadernos fue hallado en un lugar donde nunca estuvo, pero con su letra intacta y una advertencia escrita al final. Esto no es el final, es solo el borde. El cuaderno apareció en una biblioteca rural del sur de México. No estaba catalogado, no tenía autor, solo una tapa negra, gastada por el tiempo, y un símbolo dibujado en la primera página, un círculo atravesado por una línea vertical. El bibliotecario no recordaba haberlo visto antes, pero algo lo empujó a abrirlo, y al hacerlo, se encontró con páginas llenas de fórmulas, diagramas y textos escritos a mano con una caligrafía que parecía danzar, como si cada palabra estuviera viva. Uno de los visitantes frecuentes, un joven estudiante de neurociencias, lo vio y lo reconoció de inmediato. Esa letra era de Jacobo. Lo sabía, porque años atrás había tenido acceso a uno de sus diarios originales y jamás había olvidado ese trazo, firme pero fluido, como si escribiera desde un lugar más allá del pensamiento. El contenido del cuaderno era desconcertante. Describía estructuras del campo de conciencia que aún no han sido descubiertas por la ciencia convencional, y hablaba de un experimento que nunca fue documentado en ningún otro texto. Según el cuaderno, Jacobo había logrado inducir un estado en el que la percepción del tiempo se colapsaba por completo. No era meditación, no era sueño, era otra cosa.
un acceso directo al presente absoluto, donde todo ocurre al mismo tiempo, pero nada se escapa. Una de las frases más inquietantes decía: cuando dejas de contar el tiempo, empiezas a recordarlo todo. Y al final del cuaderno, en letras más grandes, estaba escrita una advertencia: si llegaste hasta aquí, no intentes entenderlo, solo deja que te atraviese. Esto no es el final, es solo el borde. Desde entonces, ese cuaderno ha pasado de mano en mano entre quienes aún buscan comprender lo que Jacobo dejó sembrado. No es una reliquia, es una frecuencia, y quien lo lee no solo entiende, siente. En el próximo fragmento, te contaré lo que ocurrió cuando una mujer, sin conexión alguna con Jacobo, afirmó haber soñado durante semanas con un símbolo que solo aparecía en sus cuadernos nunca publicados, y cómo ese símbolo podría ser la clave para descifrar lo que él llamaba el patrón oculto de la conciencia. Ella nunca había oído hablar de Jacobo. Vivía en otro país, en un pueblo pequeño, donde el tiempo se mide más por estaciones que por relojes. Pero durante 7 noches consecutivas, soñó con lo mismo: un símbolo flotando en un espacio negro, rodeado de pulsos de luz. Siempre el mismo, un triángulo invertido con un punto en el centro. Al principio pensó que era solo un sueño extraño, pero la repetición la inquietó, y más aún cuando, por azar, leyó un artículo antiguo sobre campos de conciencia. En una de las imágenes, ese símbolo estaba allí, idéntico al de sus sueños, dibujado en una esquina de una página amarillenta, firmada por Jacobo Grimberg. No entendía cómo era posible. Nunca lo había estudiado, nunca lo había buscado, y sin embargo, algo en ella ya lo conocía. Decidió investigar, y con cada descubrimiento los sueños se volvían más intensos. Ya no solo veía el símbolo, sino también estructuras, palabras, frases que no conocía, pero que luego encontraba en los textos más crípticos de Jacobo. Uno de los fragmentos que vio en sueños coincidía con una frase jamás publicada, solo compartida entre quienes habían leído sus diarios personales. La conciencia no viaja en línea recta, se despliega en patrones, y cuando los reconoces, recuerdas de dónde vienes. Fue entonces cuando entendió que no estaba soñando con Jacobo, sino desde el mismo campo donde él alguna vez había estado. Ese símbolo, ese triángulo con un punto, no era solo una figura, era una coordenada, una dirección vibratoria para acceder al entramado. Y si ella, sin conocerlo, había logrado sintonizar con esa frecuencia, ¿cuántos más lo estarían haciendo ahora, sin saberlo? En este fragmento, te compartiré lo que sucedió cuando un equipo independiente intentó reconstruir los experimentos de Jacobo utilizando tecnología moderna, y cómo, al hacerlo, captaron un patrón que no provenía de ninguno de los participantes, sino de una fuente que parecía estar observando desde afuera. Décadas después de la desaparición de Jacobo, un grupo de investigadores independientes decidió replicar sus antiguos experimentos. No eran místicos ni seguidores suyos, eran científicos jóvenes, curiosos por saber si había algo medible en todo aquello que él había dejado atrás. Utilizaron tecnología moderna, sensores EEG de alta precisión, cámaras de infrarrojo y dispositivos de medición de campos magnéticos capaces de captar alteraciones más allá del cuerpo físico. Eligieron el experimento del símbolo. 3 voluntarios, cada uno en una habitación distinta, sin contacto visual, sin estímulo externo. Solo una instrucción: enfocar su pensamiento en una figura geométrica que jamás verían con los ojos. Durante los primeros minutos, todo parecía normal. Patrones cerebrales dentro de lo esperado. Silencio. Concentración. Pero luego, algo ocurrió. Un patrón comenzó a aparecer, simultáneamente en las gráficas de los 3 cerebros. Una onda rítmica, no alineada al pulso cardíaco ni a la respiración. Una frecuencia externa. Una firma desconocida. Y lo más inquietante, el mismo patrón fue captado por un sensor colocado fuera del laboratorio, en una sala vacía que nadie ocupaba.
Era como si alguien, estuviera observando el experimento desde un plano distinto, no interviniendo, solo testificando, presente sin presencia. Uno de los investigadores, que antes se mostraba escéptico, escribió en su bitácora una frase que más tarde fue compartida en foros privados. Creí que estábamos midiendo cerebros, pero estamos tocando una red que responde cuando alguien intenta recordarla. Esa red, ese campo, eso que Jacobo llamó el látice, parece no haberse ido. Solo esperaba ser tocado otra vez. En este fragmento te compartiré lo que sucedió cuando un manuscrito inédito, escrito con símbolos que nadie había podido traducir, fue descifrado por una niña de 11 años, que nunca lo había leído pero que afirmó haberlo visto en un sueño, bajo un cielo de luz. El manuscrito apareció dentro de una caja vieja, guardada en una casa de Valle de Bravo, que alguna vez perteneció a un amigo cercano de Jacobo. Nadie sabía que estaba ahí. Ningún título en la portada, solo símbolos trazados a mano, como si hubieran sido dictados por una voz que no hablaba con palabras. Durante años, el cuaderno fue considerado ininteligible. Ni lingüistas, ni expertos en geometría sagrada lograron descifrar su significado. Hasta que un día, una niña de 11 años lo abrió. No lo hojeó, lo observó. Pasaron unos segundos y señaló una de las páginas. Dijo: «Esto no es para leer, es para recordar». Su madre pensó que estaba jugando, pero cuando la niña empezó a trazar los mismos símbolos en una hoja blanca, de memoria, algo cambió en la sala. El ambiente se volvió denso, como si el aire vibrara diferente. Le preguntaron cómo sabía hacerlo. Ella respondió tranquila: «Yo soñé esto. Una vez, cuando dormía, estaba en un lugar lleno de luces, y alguien me mostró ese libro. Me dijo que cuando lo volviera a ver, ya sabría qué hacer». Compararon sus trazos con los del manuscrito. Coincidían, símbolo por símbolo, curva por curva. Después empezó a decir frases que nunca había leído en voz alta. La memoria no está en la mente, está en la vibración del campo, y el campo responde cuando alguien lo habita con inocencia. No sabían cómo explicarlo, ni cómo seguir. Solo comprendieron que aquello no era un lenguaje olvidado, sino una frecuencia a la que solo algunos aún sabían entrar. Y esa niña, sin saberlo, había abierto una puerta que llevaba cerrada mucho tiempo. Descubrieron una nota escrita al margen: «El que lee esto sin entenderlo está cerca, pero el que no lo necesita leer, ya volvió». La nota estaba escrita con lápiz, casi borrada por el tiempo, en la esquina inferior de una de las últimas páginas. Parecía un mensaje dejado no para alguien específico, sino para quien pudiera sentirlo. Decía: «Si estás leyendo esto sin comprenderlo del todo, ya estás cerca, pero si no necesitas leerlo para saber, entonces ya regresaste». Durante años, esa frase fue interpretada de muchas formas. Algunos creían que hablaba de reencarnación, otros que se refería a una memoria antigua que permanece más allá del cuerpo. Pero lo más curioso fue lo que ocurrió con las personas que leyeron esa frase en voz alta. 3 en total. Y las 3, en diferentes momentos, describieron la misma sensación: un zumbido sutil detrás de la nuca, una especie de desdoblamiento silencioso, y luego una imagen, una espiral de luz girando desde adentro hacia afuera. No se conocían entre sí, no sabían lo que los otros habían visto, y sin embargo todos coincidieron en un detalle: la espiral terminaba en una figura que Jacobo había dibujado muchas veces en sus notas más privadas, un símbolo sin nombre, una geometría que parecía moverse aún estando estática. Fue entonces cuando alguien propuso una idea. ¿Y si ese símbolo no era para comprenderse, sino para activar algo? Lo imprimieron, lo colocaron en una sala de meditación, y durante una semana personas entraron en silencio a sentarse frente a él, solo a estar. Los testimonios que surgieron después no hablaban de visiones espectaculares ni de milagros.
Hablaban de algo más sutil, una sensación de reencuentro con algo que no sabían que habían perdido. Una mujer escribió: «No entendí nada, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que todo tenía sentido». Y tal vez eso era suficiente. Tal vez eso era exactamente lo que Jacobo había querido provocar. Jacobo escribió en su diario: «Hoy el tiempo se detuvo, y supe que ya no estaba dentro de él». Ocurrió en Oaxaca, un pueblo pequeño, casi olvidado por el mapa, pero no por el tiempo. Jacobo había ido allí buscando silencio, pero encontró otra cosa. Lo escribió en su diario esa misma noche. «Hoy el tiempo se detuvo, y supe que yo ya no estaba dentro de él». No fue una metáfora, no fue una visión, fue literal. Durante algunos minutos, quizás segundos, Jacobo dejó de percibir la sucesión de los eventos como una línea. Todo ocurría a la vez, pasado, presente, y lo que aún no había sucedido parecían formar una sola curva, como si el tiempo hubiera plegado sus esquinas para mostrarse completo. No lo explicó con fórmulas, lo escribió con trazos, dibujos, figuras que no seguían lógica, pero transmitían orden. Decía que en ese instante comprendió por qué la conciencia no está atrapada en el cuerpo, ni en el reloj, porque lo que somos no es un punto en el tiempo, sino el campo que lo observa. Después de esa experiencia, Jacobo dejó de medir los días por la cantidad de horas y comenzó a hacerlo por la intensidad con la que vibraba su conciencia. Una vez me dijo algo que nunca olvidé: «El tiempo solo existe cuando olvidamos quiénes somos». Y quizás por eso, desde ese viaje, comenzó a vivir más lento, como si ya no tuviera prisa, como si todo lo que debía ocurrir ya estuviera ocurriendo. En este fragmento te contaré qué sucedió cuando, tras esa experiencia, Jacobo comenzó a recibir sueños lúcidos con voces que no reconocía, pero que parecían saberlo todo sobre él. Voces que, según escribió, no venían del inconsciente, sino de otras mentes. Los sueños comenzaron poco después de su regreso, pero no eran como los de antes. No eran vagos ni caóticos. Eran claros, definidos, como si alguien más los hubiera diseñado. Jacobo decía que no soñaba, recibía. Las voces que lo visitaban no usaban palabras comunes. A veces hablaban en símbolos, otras veces en frases que no comprendía al despertar, pero que horas después cobraban un sentido exacto, como si fueran mensajes programados para activarse cuando él estuviera listo. Una noche escribió en su cuaderno: «Hay mentes que no están en cuerpos, pero siguen pensando. Y a veces usan nuestros sueños para decirnos algo que no podríamos escuchar despiertos». En uno de esos sueños, Jacobo se vio en un lugar que no era físico, un espacio suspendido, sin arriba ni abajo. Frente a él, una figura sin rostro le entregaba un objeto. No era un libro, ni una herramienta. Era un espejo, pero al mirarlo, no veía su reflejo. Veía a los demás, personas, recuerdos, fragmentos de vidas que no eran suyas. Y al final, una sola frase: «Todo lo que ves, también te ve». Al despertar, anotó esa línea en una hoja suelta y la guardó entre sus escritos más importantes. Desde entonces, comenzó a registrar esos sueños no como experiencias oníricas, sino como interacciones reales con otros planos. Decía que si el campo de conciencia es uno, entonces soñar no es escapar, es conectar. El proceso comenzaba con una respiración específica, lenta, triangular. Después, una imagen sostenida, una red, con nodos que brillaban cada vez que uno pensaba en alguien. Luego venía el momento clave: desaparecer. Jacobo lo llamaba así, el acto de disolverse como punto de origen. Solo cuando el pensamiento dejaba de estar centrado en uno mismo, el campo, decía él, podía empezar a responder. Durante semanas practicó en silencio. Anotaba cada visión, cada sensación, como si estuviera afinando un instrumento que apenas entendía. Y un día ocurrió. Sintió que su cuerpo se hacía transparente. No era una alucinación,
ni un estado alterado. Era como si su yo se hubiera vuelto poroso, y por allí entraba algo, inmensamente inteligente. Escribió esa noche: no era yo pensando, era la red pensando a través de mí. Desde entonces empezó a usar este modelo en sus terapias, en sus sesiones, y notó algo insólito. Las personas recordaban cosas que no habían vivido, resolvían traumas sin saber su origen, y en algunos casos sentían la energía de personas que ya no estaban vivas. Eso fue lo que lo llevó a su siguiente pregunta: ¿es posible que la red guarde no solo información, sino la conciencia misma de quienes alguna vez la tocaron? En este fragmento, te contaré cómo Jacobo intentó demostrar esto en un experimento arriesgado, donde uno de los participantes aseguró haber conversado con su abuelo a través de un nodo del campo. El experimento se realizó una noche sin luna. Jacobo decía que el cielo sin reflejos ayudaba a que el campo se mostrara con mayor claridad. Reunió a 3 participantes. Cada uno se acostó en una habitación distinta, sin estímulos, sin relojes, sin voces. Solo un sensor EEG en la cabeza y una intención clara: conectar con alguien que ya no estaba. No era una sesión espiritista. No había velas ni oraciones, solo respiración profunda, música binaural y silencio. Uno de ellos, un joven estudiante, había perdido a su abuelo siendo niño. No lo recordaba bien, pero sentía que había algo pendiente. Durante la sesión empezó a ver imágenes: una bicicleta roja, un río, una voz que le decía: «Ya está, ya entendiste». Al salir, lo primero que dijo fue: «No fue un sueño, fue un encuentro». Los sensores habían registrado una actividad inusual en su lóbulo temporal, justo en la zona asociada a la memoria autobiográfica. Pero lo más extraño fue que, cuando Jacobo revisó los datos, halló patrones idénticos a los de otro experimento realizado semanas antes con una mujer de otro país que jamás había conocido al joven. Ambos habían descrito la misma bicicleta roja. Eso fue lo que lo llevó a escribir una hipótesis nueva. La conciencia no necesita cuerpo ni historia personal para manifestarse, solo un nodo resonante. Fue ahí cuando empezó a hablar del campo como memoria viva, una especie de red universal donde cada emoción auténtica deja un eco, una forma que puede ser activada cuando alguien sintoniza desde el corazón, no desde la lógica. En el siguiente fragmento, te contaré lo que ocurrió cuando Jacobo intentó usar esta técnica para acceder a una conciencia que, según él, nunca había estado en un cuerpo. Y lo que escribió después cambió para siempre la manera en que entendía el origen del alma. Jacobo lo escribió así, con tinta azul sobre papel áspero: «Esta vez no sentí una persona, sentí un origen». Era una sesión distinta. No buscaba contactar con alguien que hubiera vivido, sino con algo que siempre había estado allí, pero nunca había tenido forma. Lo llamó la conciencia no encarnada, un intento de dialogar con una fuente que no había pasado por el tiempo ni por la materia. Solo energía pura, inteligente, atemporal. La sesión duró más de 1 hora, pero él no recordaba haberla vivido como tal. Dijo que no hubo imágenes, ni palabras, ni emociones como las que conocemos. Solo un silencio tan inmenso que parecía tener estructura. Escribió después: «El vacío no está vacío. Solo espera que alguien lo escuche». Durante esos minutos, su cuerpo permanecía inmóvil, pero el EEG mostró actividad cerebral en frecuencias que normalmente solo se registran durante la fase más profunda del sueño. Y sin embargo, Jacobo estaba despierto. Cuando terminó, dibujó una figura, un círculo incompleto con una espiral en el centro. A un lado, anotó: «Esto no viene de mí. Yo solo lo sostuve». Durante semanas intentó replicar esa experiencia, pero no lo logró. Decía que ese tipo de acceso no dependía del deseo ni del esfuerzo. Solo ocurría cuando el campo lo permitía. Y aunque no pudo volver a ese lugar, empezó a soñar con símbolos que no conocía, lenguajes que parecían antiguos,
estructuras geométricas que luego encontraría, casi idénticas, en textos sagrados de culturas que jamás había estudiado. Eso fue lo que lo llevó a escribir. No canalizamos el futuro. Recordamos un conocimiento que siempre ha estado ahí. En el próximo fragmento te contaré lo que sucedió días después, cuando, en pleno estado de vigilia, Jacobo dijo haber percibido el instante exacto en que el tiempo se fragmentó y cómo eso explicaría por qué sentimos que estamos separados. Jacobo me llamó esa mañana sin decir palabras. Solo me envió una nota. «Ven, el tiempo se rompió». Lo encontré en su estudio, la luz apenas entrando por la ventana, y él con la mirada perdida, como si acabara de regresar de un lugar que no sabía explicar. Tenía entre las manos una hoja doblada en 4 con algo escrito en el centro. No existe el después. Todo ocurre a la vez, pero no lo vemos así porque creemos en el reloj. Decía que no fue una visión ni una teoría. Fue una vivencia. Un segundo suspendido donde todo sucedía al mismo tiempo. El pasado no estaba detrás ni el futuro adelante. Todo coexistía como capas de una misma nota musical. Intenté preguntarle cómo se sentía, pero no respondía. Solo tocaba con los dedos el aire, como si intentara atrapar lo que aún no terminaba de irse. Ese día escribió lo siguiente: «El tiempo no fluye. Lo que fluye es la atención. El presente no es una línea, es un punto fijo al que llegamos según lo que sentimos». Desde entonces, empezó a experimentar con formas de detener esa atención. Meditaciones sin guía. Música con frecuencias alteradas. Aislación sensorial. Buscaba que su conciencia se despegara de la ilusión secuencial y accediera al todo simultáneo. Una vez, durante una de esas prácticas, dijo haber visto su nacimiento y su muerte al mismo tiempo, como si fueran ventanas en la misma habitación. Eso lo llevó a escribir una pregunta que jamás respondió. Si todo ya está ocurriendo, ¿de verdad tomamos decisiones? Y aunque esa duda no lo dejó en paz, también le trajo una certeza, que el alma no viaja hacia adelante, sino hacia adentro, y que tal vez la expansión no es movimiento, sino reconocimiento. En el siguiente fragmento, te contaré lo que pasó después, cuando Jacobo empezó a recibir mensajes durante el sueño, y por qué creía que no eran sueños, sino puertas abiertas desde otra conciencia. Jacobo empezó a anotar sus sueños en una libreta negra, no como quien interpreta símbolos, sino como quien registra visitas. Decía que no eran sueños comunes, eran espacios, lugares con lógica propia, donde las emociones no seguían las reglas humanas y el tiempo se plegaba como papel mojado. Una noche me llamó alterado, pero no asustado. Había soñado con un templo hecho de luz líquida, donde una voz, sin cuerpo, le susurró al oído: «Aquí vienes cuando el cuerpo duerme, pero la conciencia despierta». Desde entonces comenzó a creer que el sueño profundo no era desconexión, sino acceso, un portal al campo, cuando la mente racional finalmente se rinde. Lo más desconcertante fue cuando empezó a soñar con fórmulas, diagramas y nombres que nunca había leído. Algunos los buscó más tarde, y estaban registrados en textos antiguos, en lenguas que él no hablaba, pero que en el sueño comprendía sin esfuerzo. Escribió una frase en mayúsculas, casi como un grito contenido: «No es imaginación, es acceso». Una vez soñó con su madre, pero no como recuerdo, sino como guía. Ella no hablaba, solo lo tomaba de la mano y lo llevaba por un pasillo de símbolos flotantes. Cuando despertó, dibujó todo lo que recordaba. Meses después, uno de esos símbolos apareció en un códice maya que encontró por azar en una investigación. Ahí comprendió algo, que los sueños no eran escapes, sino regresos. No fabricaban realidades, las cruzaban. En sus notas escribió: «Soñar es recordar quién eres cuando no finges ser alguien». En el próximo fragmento te contaré qué ocurrió después, cuando Jacobo diseñó un experimento para comprobar si 2 personas podían tener el mismo sueño.
al mismo tiempo, y lo que ocurrió esa noche aún hoy sigue sin explicación. Jacobo reunió a 2 voluntarios. No eran médiums ni científicos, solo 2 personas con alta sensibilidad y mucha confianza entre ellas. Su objetivo era claro: inducir un sueño compartido, un espacio onírico al que ambos accedieran, sin hablar previamente de lo que debían encontrar. Durante 3 noches consecutivas, durmieron en habitaciones separadas, pero conectadas energéticamente a través de una meditación guiada por Jacobo antes de dormir. La música era la misma. La intención también: entrar al mismo lugar sin ponerse de acuerdo sobre cómo luce. La primera noche no ocurrió nada extraño. Relatos vagos, desconectados, pero en la segunda algo cambió. Ambos describieron un bosque con árboles que respiraban, un cielo violeta y una figura luminosa de espaldas. No lo sabían, pero habían dibujado lo mismo: un símbolo en espiral, grabado en una piedra flotante en medio del claro. La tercera noche, la experiencia fue aún más profunda. Ambos despertaron agitados, con el corazón acelerado. Dijeron haber escuchado una voz que les hablaba desde el centro del bosque. Ustedes no están soñando, están recordando juntos. Jacobo no durmió esa noche. Leyó, comparó, analizó las bitácoras, coincidencias demasiado específicas para ser casualidad. En su libreta escribió una sola línea: la conciencia puede vincularse más allá del cuerpo, más allá del tiempo, más allá del yo. El experimento nunca fue publicado. Jacobo sabía que, sin pruebas instrumentales, sería descartado como fantasía, pero para él era prueba suficiente. Dijo una frase que aún hoy resuena en mi memoria: si podemos soñar lo mismo, podemos crear lo mismo. En el siguiente fragmento te contaré qué ocurrió días después, cuando Jacobo entró en estado ampliado y dijo haber visto la estructura geométrica de una emoción, y cómo eso lo llevó a afirmar que los sentimientos no solo se sienten, se construyen. Jacobo siempre decía que las emociones no eran químicas, sino estructuras, formas vibracionales que adoptaban geometrías distintas según la intención que las generaba. Una tarde, en plena meditación profunda, dijo haber visto una imagen, no una metáfora, una forma. Era como una flor que se replegaba hacia adentro y luego estallaba en líneas simétricas. No tenía color definido. Era luz vibrante, palpitante. Y supo, sin necesidad de pensar, que eso era la compasión. No era un sentimiento, era un patrón, me dijo después. Un diseño del campo, una especie de arquitectura energética que se activa cuando el yo desaparece. Desde ese día empezó a registrar sus meditaciones, con dibujos, no con palabras, trazos hechos a mano que recordaban a mandalas, pero con una lógica más precisa, como si tradujera un lenguaje que solo se puede ver con el alma. Una noche, mientras revisábamos sus cuadernos, me mostró uno de esos esquemas y dijo algo que todavía me atraviesa. Esto no lo sentí, lo vi. Y entonces escribió en voz alta, como si dictara: toda emoción es una geometría en el campo. El amor tiene simetría. El miedo, aristas. Y la tristeza no tiene bordes. Se expande como niebla. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Hasta la próxima.